El diezmo fue establecido por Dios. Sin embargo, muchos se niegan a darlo y han creado una polémica por el mismo. ¿Cómo usarlo? ¿Por qué usarlo? ¿En qué se usan los diezmos y las ofrendas? De esto vamos a estar hablando aquí en la sala de Hablemos de él con el pastor Yuri León. Pero primero vamos a hacer una pausa musical y luego entraremos en tema. ¿Quién de nosotros no ha sido herido? ¿Quién de nosotros no tiene culpa o dolor? Y es rechazado por sus pecados. A esas vidas sin valor fue dada gracia por amor. No hay extraños, no hay indignos, no hay perdidos. En Dios muchos cayeron, mas aleluya, pues no hay huérfanos de Dios. Ven afligido y encuentra abrigo. Ven tú cansado a los brazos del Padre. Ven oprimido, tú eres mi hermano. La gracia de su gran amor fue dada en nuestro favor. No hay extraños, no hay indignos, no hay perdidos.
Y estamos aquí en la sala de Hablemos de Él con el pastor Yuri León, que nos visita este día para hablar de un tema muy importante, y son los diezmos y las ofrendas. Pero primero lo voy a saludar. Pastor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, me siento muy joven al verlos a ustedes. Me da mucha alegría compartir, y sobre todo este tema que es tan importante para el éxito de la juventud en el futuro. Claro que sí, porque es que si uno tiene una buena mayordomía, grandes bendiciones nos van a caer del cielo, ¿no es así? Esa es la promesa, así es. Pastor, pero empecemos. ¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo, como su nombre lo dice, etimológicamente es la décima parte de algo, el 10%, décima. Sí. Y esa décima ha sido aplicada, y con el nombre de diezmo también se utiliza no solo bíblicamente, sino fuera de ella. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que el diezmo es un mandato divino? Bueno, hay varias referencias, pero el Levítico 27:30 dice que el diezmo es de Jehová. Y en Malaquías 3:10 podemos mirarlo. Malaquías 3:10 es tal vez el texto por excelencia más especial para referirnos a los diezmos y las ofrendas. Yo tengo aquí la versión de Vizcaíno, de la palabra de Dios. Voy a leer aquí, ¿no? En Malaquías, es el último de los profetas menores en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 10, del 7 al 10. Dios le está haciendo un reclamo a través del profeta, y le dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y el versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? La mujer también. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y luego entonces viene el versículo 10, que es el versículo clave del diezmo en la Biblia. Trae todos los diezmos al alfolí, o a la tesorería, y haya alimento en mi casa, o sea, en la casa de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, es en la única parte que Dios pide que lo probemos, en lo que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Y dice que debemos llevarlo a la tesorería, a la alfolía, al lugar donde corresponde. Muchas veces nosotros pensamos que el diezmo es igual a la ofrenda o viceversa, pero entonces yo quisiera que usted nos explicara la diferencia. ¿Qué son las ofrendas? ¿Cuál es la diferencia con el diezmo? El diezmo es de Dios, es un mandato para bendición del ser humano, y es el 10%, no tiene discusión. La ofrenda es nuestra, sí, es voluntaria, y después de analizar todo el contenido bíblico, debiera ser superior al diezmo para ser perfecta, porque si a mí me piden algo y me dicen dé el 10% y yo lo doy, estoy cumpliendo con lo que es. Pero cuando me dicen dé lo que usted cree que es conveniente, voluntariamente, lo que significa Dios para mí, yo lo represento con lo que doy de ofrenda. Entonces, ya es algo que a uno le nace el corazón, claro, es como una ofrenda de amor. Eso, de gratitud, de saber a quién se la estoy devolviendo. Un ejemplo, supongamos que Carolina tiene su novio, y el novio quiere darle algo con todo su corazón, pues le va a comprar lo mejor, le va a dar lo más excelente. Eso es la ofrenda. La ofrenda, aunque es nuestra, nosotros la dedicamos a Dios. Claro. Y ese porcentaje debe ser voluntario. Generalmente recomendamos a la asociación en el Alto Magdalena, y como Iglesia Adventista recomendamos por lo menos otro 10% para que por lo menos sea igual al diezmo. Pero el consejo, y después de leer la parte bíblica y todo, es que ojalá la ofrenda debiera ser o un 11% o algo superior, para que sea algo perfecto. La ofrenda es perfecta, el diezmo antes, si no era perfecto, no había problema. Como eran comunidades agrícolas y ganaderas, sí, lo que cayera bajo la vara. 9 reses, 9 vaquitas, 9 toritos, el 10º es para Dios, no importa si estaba enfermo, si estaba perniquebrado, le faltaba una orejita, era el diezmo. En cambio, para la ofrenda era macho cabrío de 1 año. No podía ser de otra manera, era perfecta la ofrenda. Tenía que ser lo lo mejor. La ofrenda mejor. es perfecta, el diezmo
no importa, es el 10% de lo que es. O sea, debemos centrarnos más en la ofrenda, ¿no? A ver, el diezmo, sí, debemos centrarnos en la ofrenda porque es voluntaria y porque con las ofrendas se atienden cosas diferentes en el pueblo de Dios que lo que se atiende con el diezmo. Bueno, pero primero yo sí quiero que nos responda algo. ¿En qué se emplea el diezmo en nuestra iglesia? Bueno. En la iglesia adventista del séptimo día. En la iglesia adventista del séptimo día, el diezmo, apreciados televidentes, el diezmo es para el uso exclusivo de la predicación del evangelio. Se le daba a los levitas en la antigüedad, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el uso del diezmo a nivel personal, estamos en contra de lo que dice la Biblia. Sí. No, el diezmo se debe llevar a la tesorería y la tesorería lo usa para el pago del ministerio, pagarle a las personas que están predicando el evangelio. No se usa para construcción de templos, no se usa para nada más, sino para enseñanza de Biblia o predicación del evangelio para abrir nueva obra. Es decir, hay de los sueldos de los pastores, de nuestros pastores de la iglesia adventista, se pagan con el diezmo. Con el diezmo, claro. ¿Eso es bíblico, pastor? Totalmente, porque ¿Dónde era lo con los encontramos? levitas. Los levitas no tenían heredad. Ah, Sí, ok. ellos no podían comprar tierra, ellos no se le... ¿Por qué? Porque ellos vivían de lo que se daba de los diezmos. En cambio, al resto se les repartió la tierra en el pueblo de Israel. Los levitas de Y la los tribu de sacerdotes. Israel, ¿no? Sí. En la antigüedad, en la Sí. época de Moisés, en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Ellos eran como los pastores, por decirlo así. de ese tiempo. Sí. Y entonces de ahí- servidores de la causa de Listo, Dios. ok. Entonces, en la iglesia adventista, el ministerio es pagado con los recaudos de los diezmos. Se puede emplear otro pastor si hay más diezmos. O toca prescindir de los servicios de un pastor si no llegan suficientes diezmos. Ok. Entonces, por eso la iglesia tiene que ir con cautela y por eso nuestros pastores atienden varias congregaciones, no solo una. Porque si tuviéramos un pastor para cada congregación, hay iglesias que ni siquiera alcanzarían a pagar algo del salario de un pastor. Bueno, pastor, ¿y cada cuánto se debe diezmar y Bueno, ofrendar? claro, es una excelente pregunta. ¿Cada cuánto Dios los sostiene a ustedes y a mí? Diario. Diariamente. Pero cada cuánto nos da las bendiciones que recibimos, cada cuánto llega el sueldo nuestro. Por ejemplo, si es mensual, pues mensual le devolvemos el diezmo y la ofrenda. Si yo gano, por ejemplo, tengo un taxi y trabajo diariamente y me pagan Exacto. diariamente, pues lo aparto diariamente y lo llevo semanalmente a la iglesia. Ah, Si yo no soy un empleado, sino soy un comerciante, Sí. entonces yo, digamos, tengo que comprar materia prima para transformarla y hacerla en mi ganancia. Supongamos que yo compro y vendo carros. Entonces compro un carro en 20 millones, lo vendo en 25, ¿cierto? Cuando me paguen esos 25 millones, pues los 5 millones, que es mi ganancia, porque yo invertí 20, eso es lo que diezmo y lo diezmo apenas reciba ese dinero. Más la ofrenda. Claro, de los 5 millones yo debería dar el 10%, que serían 500,000 pesos. Pero debo dar la ofrenda que yo mismo elegí. Ok. Entonces yo puedo elegir que voy a dar un 15% de ofrenda. Entonces daría 750,000 de ofrenda y 500,000 pesos de diezmo. El diezmo, como llega a la iglesia, se va para el pago del ministerio. La ofrenda es empleada para el desarrollo del templo, para pagar los servicios, para los materiales de niños, para todo lo ok. que la iglesia necesita, se suple de la ofrenda. De su propia- Dímelo. Perdón, William, otra vez te interrumpo, pero entonces, ¿cómo podemos organizar nuestra ofrenda y nuestro diezmo? Cosa que no nos veamos apretados, porque a muchos hermanitos sí les pasan de que entregan su diezmo y su ofrenda y quedan como con las manos como que, uy, lo entregué y no sé cómo ni cuándo y cómo. ¿Será no que se sí me organizaron. alcanza? Sí, nosotros Entonces, tenemos que ¿cómo lo ir organizamos? prudentemente en el avance de eso. Yo les voy a comentar mi caso personal. Yo daba el diezmo, pero ofrenda lo que caía en el bolsillo, lo que estaba por ahí, las moneditas que estaban, eso daba de ofrenda. Hasta que me fue explicado en una semana de mayordomía y le agradezco a Dios porque ahí empezaron las mayores bendiciones para mí, para mi familia. Entonces yo empecé dando 3% de ofrenda y el 10% de diezmo, pero pues eso era muy poquito, me daba pena con Dios, aunque igual esa fue mi decisión. Luego aumenté al 5% el año siguiente. Luego decidimos con mi esposa que íbamos a dar el 10% de ofrenda, igual que el diezmo. Y esa fue las mayores bendiciones que recibimos.
Pero eso fue paulatino, para eso pasaron más de 6, 7 años. Luego yo seguía dando, porque estaba en el ministerio ya, entonces seguía dando semanas de mayordomía, seguía dando charlas de mayordomía, y cada que ya daba una charla, hacía llamado para que las personas aumentaran su ofrenda, y entonces yo aumentaba un punto de mi ofrenda. Mi esposa no sabía, porque si no se hubiera opuesto. Entonces yo daba el 11, el 12, el 13, y en 27 años que han pasado, entonces Sí. yo doy 23% de ofrenda y 10% de diezmo, que era lo que daba el antiguo Israel. Ellos daban una tercera parte de sus ingresos al Señor. 10% de diezmo, entonces mi meta era llegar al 23%. Cuando llegué al 23% de ofrenda, que eso fue hace unos 6 años, ahí paré, y eso es lo que yo le doy al Señor. Y ahí uno ve las bendiciones, porque el Claro. pueblo de Israel siempre, hablándolo económicamente, ha sido muy bendecido. Muy de bendecido. hecho, es muy raro ver un judío pobre. Eso, ¿cuándo ha visto usted una persona judía Muy o difícil. los que llamamos turcos aquí diciendo, majito, regale una Total. monedita para comer? No, ellos son los que prestan, ellos son los que dan. Bueno, pero entonces mi pregunta va, hay mucha gente que, digamos, emplea su ofrenda en los temas de caridad, Sí, ¿no? sí. Porque como la ofrenda es voluntaria, es Claro, algo que y yo nace la en mi manejo, corazón sí. y yo la manejo. ¿Cómo debo organizarla sabiamente? Porque nosotros, digamos, en nuestra iglesia hay muchas necesidades, Sí. y no solo con nuestros hermanos, también con las personas de afuera. Queremos hacer alguna caridad, o también queremos apoyar ministerios independientes, o también apoyar la educación. Entonces, Bien, uno una cómo pregunta organiza... Bien delicada y álgida. Exacto, porque digamos, muchos de nosotros hemos llegado a tener nuestra ofrenda y decir, bueno, no sé, X cantidad, tengo 100,000 pesos. ¿Yo cómo organizo mi ofrenda? Porque Bueno. sé que hay un ministerio que yo debo apoyar, pero también la iglesia, entonces, ¿cómo? Explíquenos. Muy bien, está interesante la pregunta. Hay que tener mucho cuidado en desviar los recursos. Eso se llama prevaricato en el gobierno, ¿cierto? Cuando dicen, vamos a usar estos recursos para hacer una carretera, y luego los emplean para irse a hacer una gira por Europa. Entonces cometieron prevaricato, es decir, los fondos que eran para una cosa se emplearon en otra. Ujú. Dios nos da la ofrenda y nos da la libertad para que nosotros la usemos voluntariamente. Entonces, la ofrenda, la mayor parte de la ofrenda debe ser, la mayor parte, diría yo un 60-70%, debe ser siempre para entregar a la iglesia, porque allá es donde yo piso, allá es donde yo uso luz, allá es donde yo uso los servicios públicos, allá es donde necesitamos que haya literatura, que vamos a hacer un programa, que hay una salida, que hay un campamento, ¿cierto? Ujú. Sí. Y el otro 30% sugerimos que se use para esas otras necesidades. Hay que tener cuidado con los ministerios independientes, porque la obra hubiera podido avanzar mucho más rápido a nivel mundial si los fondos no se diluyeran en que cada uno hace lo que le parece. Nosotros somos un pueblo organizado, Dios tiene una iglesia organizada, y esta iglesia ha llegado a ser lo que es, ha llegado a 209 países, de los 221 reconocidos por las Naciones Unidas, y ha podido predicar el evangelio en 209 países, en Sí. más de 921 idiomas, porque somos un pueblo unido, que todos los recursos van enfocados hacia un fin común. Pero Ujú. cuando empezaron a salir los ministerios independientes, muchas personas dejaron de dar el dinero para la iglesia para dárselos a esos ministerios independientes, y entonces se fue menoscabando el desarrollo de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Hay ministerios independientes muy buenos, por ejemplo 3ABN o muchos otros ministerios, hay más de 23. Que también se deben apoyar, digo yo. Claro, pero ahí es donde yo quiero mencionar. Nosotros podemos apoyar un ministerio independiente y cada uno responde por lo que hace, pero por eso me refiero. Por ejemplo, la iglesia tiene un canal, Canal de la Esperanza, ¿sí? Esperanza TV. Tiene el canal en la Sudamericana, que es el canal de Hope Channel, Nuevo Tiempo, Nuevo Tiempo, ¿cierto? sí. Pero aparte de eso hay otros canales. Entonces nos ponemos a hacer otras cosas que ya están hechas, no nos unimos, y si apoyamos esos ministerios, ni la iglesia crece ni ellos crecen.
Ok. Si nos unimos sería más efectivo. Ahora, no estoy diciendo, puede haber variedad y no hay problema. Dios ha dado bendición para todos. Sí. Ahí es donde nosotros recomendamos que esas ofrendas no sean desviadas en su cauce, porque Dios ha pedido que las llevemos a la tesorería y que las llevemos a nuestra obra organizada. Si nosotros empezamos cada uno a hacer nuestra obra por nuestro medio, está bien, podemos hacer diferentes ministerios, pero hay otra cosa delicada que quiero mencionar. La iglesia adventista es auditada, se mira cada recurso en qué se invirtió y cómo se invirtió. Los ministerios independientes no tienen un control. Entonces, ahí en ese aspecto nosotros debemos ser sensatos. Sí, puedo apoyar, dar una ofrenda para 3ABN, dar una ofrenda para otro ministerio independiente que está trabajando con publicaciones o qué sé yo, pero que nunca supere más del 30%. Lo mismo que yo puedo dar para una persona pobre, una persona que está sin comer. Es más, debemos empezar por nuestra misma familia. Sí. Tenemos familiares que no tienen cómo estudiar, son de bajos recursos. Entonces yo, en vez de darlo a otras personas, yo doy el 70% para la iglesia y de ese 30% le digo, le voy a ayudar con su estudio. Personalmente, así lo hacemos porque lo aprendimos del pastor Mario Niño y él decía, yo puedo manejar esa ofrenda también con otros fines de caridad y de ayuda como usted le ha mencionado. Como también la educación, que hay mucha También, gente que también claro. necesita estudiar en las instituciones adventistas que son privadas, Y que no que tienen los requieren. recursos y que uno le puede ayudar, y eso, o sea, les podemos ayudar a ellos a partir de nuestra ofrenda. ¿Sí? Así es, yo lo hice, patrociné anualmente a un estudiante en un colegio adventista. Un padrino. Como Padrino un que padrino, llama. siempre fui padrino y buscaba padrinos para las iglesias cuando estaba en el distrito para que estudiaran en el colegio adventista y poder apoyarles, no solo con su salvación, sino con su educación. Y eso lo podemos hacer también de nuestras ofrendas. Repito y reitero que no debe superar nunca más del 30%. Si damos más en ayudas que en la ofrenda del Señor, estamos desvirtuando el cauce de la ofrenda. Prevaricato. Prevaricato. Pastor, ¿y cuánto debe ser el porcentaje ideal de nuestro diezmo y nuestra ofrenda? Bueno, el diezmo, el 10%, El y la 10%, ofrenda, sí. el ideal es el 11%. Ese es el ideal, que supere el diezmo. Es más perfecto que el diezmo. Pastor, pero entonces, ¿cómo? Bueno, el 60% de nuestras ofrendas, 70%, sí. 70%, va a la iglesia, ¿no? A la iglesia. ¿Cómo la iglesia administra mis ofrendas? ¿Esos recursos a dónde van? Eso, muy bien. Ellos van a la tesorería de la iglesia. Cada iglesia. El diezmo llega a la asociación. La asociación con eso reparte la nómina para pagar a todos los pastores, ¿cierto? Y sabe si se puede emplear uno o no. Hay distritos que no alcanzan a pagar siquiera lo de su pastor, pero hay otros distritos que dan incluso para otros pastores más que el suyo. Entonces, Sí. unidos, por eso hablo de la unidad, podemos avanzar más. Entonces, en el caso de nosotros a nivel individual, cuando llega a la iglesia tiene un presupuesto de iglesia y dice, Sí. de cada 100 pesos que llegan a la iglesia, 10 pesos va a ser para los servicios públicos, 15 va a ser para hacer 2 campañas evangelísticas y distribuyen cada peso de esos 100 que llegan. Y entonces, si llegaron a la iglesia 1,000,000 de pesos en el mes, ya se sabe que 100,000 pesos va a ser para los servicios públicos, 150,000 para guardar para la campaña evangelística, y así. Así que eso lo hace una comisión financiera de la iglesia, lo aprueban con el pastor y con la junta, la iglesia en pleno. Precisamente mañana sábado, el sábado 1 de junio, todos los distritos se reúnen para recibir un informe de cuánto recibieron y en qué gastaron el dinero de las ofrendas. Ok, súper interesante. Pastor, pero entonces, ¿por qué debemos diezmar y ofrendar? ¿Por qué? Sí. Porque nos perdemos de las bendiciones nosotros. El Señor ha dicho, probadme en esto. ¿Quieren probar al Señor? Pruébenlo dándole el diezmo y la ofrenda. Si Él no le responde, ustedes son libres de culpa. Pero cuando Dios nos dice, pruébeme, yo lo pruebo, le doy al Señor y yo voy a ver las bendiciones. No es que al otro día me toquen, buenas, mire, le traigo un maletincito lleno de dólares. No, a veces pensamos que esa es la bendición que Dios va a dar. No, bendiciones en la salud, bendiciones en conseguir la persona ideal para casarse, bendiciones en el hogar, bendiciones de todo tipo, no se me daña, no se me pierde, no me roban.
¿cierto? Porque yo soy fiel al Señor. Cuando Ezequías iba a morir, le dijeron, ya usted va a morir. Él dijo, fue y oró contra la pared y le dijo, Señor, yo he sido fiel, he dado mis diezmos, he hecho todo, he sido muy fiel a ti, yo quiero vivir más. El Señor le dijo, bueno, le voy a dar 15 años más de vida. Esa es la realidad. Dios ha prometido grandes bendiciones para nosotros, pero lo más importante es que nos despoja del egoísmo, nos ayuda a ser más generosos y a representar dignamente el carácter de Dios ante los demás. Claro que sí, y eso ahorita que usted menciona que vamos a ser bendecidos si somos fieles a los diezmos y a las ofrendas, no solo en nuestra parte económica, sino también en muchos otros aspectos, porque es que la mayordomía, estudiando pues más sobre este tema, no es solo el dinero, sino también es la salud. ¿Cómo no? Es un Ahora recurso que Dios nos da. Son 4 aspectos, para que no lo olviden. El primer aspecto es el tiempo. Sí. ¿Cómo estamos administrando el tiempo para darle a Dios el tiempo que tenemos? Segundo, los talentos, es decir, los dones. Tú cantas, ¿lo estás usando para el Señor o para ti? Tú predicas, ¿lo usas solo para ti o para hablar de cualquier cosa? Entonces, los talentos, ¿cómo se lo entregamos al Señor con un cargo en la iglesia? ¿Cómo le servimos? Tercero, la salud. ¿Cómo cuidamos el templo? Por eso son 4T, ¿sí? Templo, tiempo, tesoros y talentos. Y los tesoros, que son los diezmos y las ofrendas. No sabía de las 4T. Las 4T, repitámoslas. Tampoco Templo, que es nuestro cuerpo. Templo, sí. Tesoros, Tesoros. diezmos y ofrendas. Talentos, Talentos. los dones Y que el le entregamos al tiempo. Señor y el tiempo que le damos a Él al servicio. Y es que si nosotros somos sabios, si nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a organizar, administrar, a ser buenos mayordomos de todos estos dones que Dios nos da, podemos ser beneficiados de tantas bendiciones que Dios nos da. Y hay una cosa más, mayordomía es administración. Dios Sí. es el dueño de todo, pero nos ha pedido que administremos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Los bienes no son nuestros, la gente piensa que todo el dinero que tienen son de ellos, no, es del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1. Entonces, debido a eso, Él nos ha puesto como administradores, como mayordomos, para que nosotros demos cuenta de eso y seamos bendición para otros. Cargo importante que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, porque aquí no vinimos al azar, ni vinimos a vacaciones. Vacaciones 1000 años en el cielo después. Sí, Esperábamos esas vacaciones. Mientras tanto, Qué hay que lindo. ser excelentes administradores y como la parábola de talentos, que nosotros multipliquemos. Multipliquemos No lo que que Él nos seamos ha como puesto. este último siervo que le entregaron un talento y que él no lo Lo multiplicó, enterró, sino que lo lo enterró. escondió. Que no seamos eso, sino que seamos aquellos siervos que multiplicaron sus talentos. Ustedes ya saben, esto es Hablemos de Él. Muchísimas gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, es un tema que me apasiona. Sí, Sí, señor. No, y que nos ha aportado muchísimo, por lo menos lo de las 4T's que yo no lo sabía, pastor. y lo del tema de mayordomía, que es importante. Si nosotros seguimos cabalmente lo que Dios nos manda, porque finalmente no es la iglesia la que nos la manda, sino es Dios, es un principio bíblico, Así es. vamos a ser exitosos en la vida. Dios va a darnos muchas Enriquecidos, bendiciones en sí, todo señor. aspecto. No lo damos, no las perdemos. Así ustedes ya saben, con esta frase del Pastor Yuri, nosotros nos despedimos. Esto es Hablemos de Él. Hasta la próxima. Chao.